Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana. Seguimos con este tema tan importante, el tema del sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su significado para todos nosotros. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros, por eso acompáñenos por favor, y una oración en silencio. Amén. Vamos a considerar la estructura de nuestra lección. Descansado en la tumba es el tema. Y aquí tenemos un testimonio muy importante como una introducción. Cumplimiento de las profecías adicionales es el primer subtítulo, y como la estructura de las lecciones anteriores también teníamos este módulo, las profecías del Antiguo Testamento, las profecías cumplidas, y también el significado espiritual para todos nosotros. Vamos a ver el segundo subtítulo, confirmación de su muerte. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Todo eso tiene un significado increíblemente grande para todos nosotros, porque es parte del plan de salvación. Y como tal, pues cada punto y cada momento tiene un significado importante. Por eso también le encontremos su reflexión en las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver la pregunta número 4, que está bajo el subtítulo cumplimiento de las profecías en su sepultura. Muchos detalles de la muerte de Cristo está profetizada, pero ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, eso debemos desarrollarlo en nuestra lección. Descanso y duelo en sábado es la última parte de esa lección, y prácticamente podemos ver qué importancia tan grande fue dada al sábado, no solo por el pueblo como tal, los líderes espirituales, pero aquí también por los creyentes ya cristianos y seguidores de Jesús. Es importante y si es necesario debemos dedicar el tiempo necesario a estas últimas dos preguntas para explicar mejor la importancia del sábado y cómo debemos guardarlo, porque aquí se explica y podemos ver el ejemplo de los apóstoles y de los seguidores de Cristo. Con ayuda de Dios nos gustaría seguir prácticamente cada pregunta por separado, y estamos contentos con la presencia de nuestra querida hermana Raquel. Vamos a escuchar sus comentarios. La primera pregunta dice: ¿cuándo el sábado iba a comenzar? ¿Qué pidieron los judíos que hiciera el gobernador? Vamos a ver, el Pilato fue una persona bajo la carga importante de sus decisiones. Y bueno, ¿qué sucede en este momento? Otra vez aparecen los líderes judíos delante del gobernador con una petición adicional. La petición que presentaron los judíos ante Pilato era que se procediera a acelerar la muerte de los reos pendientes de la cruz, ya que iba a iniciarse el sábado, y este era un sábado grande porque coincidía no solo el sábado semanal, sino también el sábado ceremonial de la Pascua, y por esa razón querían evitar que hubiera personas muriendo o muertas colgando de la cruz, para que esta impurificación no se diera. Y esto es realmente muy importante que lo consideremos, porque observamos esa dualidad en la percepción
de la realidad de los dirigentes judíos. Es decir, por una parte pueden ser extremadamente crueles y carentes de cualquier tipo de simpatía humana hacia estos reos, y específicamente en relación a Jesús, que era completamente inocente, pero al mismo tiempo presumen un gran nivel de obediencia y de fidelidad a la verdad y a la observancia de la ley de Dios, habiendo Jesús mismo declarado que Él era Señor del sábado. Por lo tanto, el Señor del sábado está en la cruz, y eso no les afecta, inclusive les produce satisfacción porque es el cumplimiento de su deseo, pero al mismo tiempo están preocupados por observar correctamente y de acuerdo a la forma y a los requisitos el sábado. Y esto es significativo porque establece la conexión entre las dos tablas de la ley, la que se dirige a nuestra relación con los prójimos, como es los 6 mandamientos de una de las tablas y los 4 primeros mandamientos de la otra tabla, que especifican y regulan nuestra relación con Dios. La combinación de ambos, la obediencia a ambos, está coordinada, interrelacionada y es interdependiente. Y en este caso, la observancia que ellos hacían o pretendían hacer del sábado no era acepta delante de Dios porque no estaba acompañada del cumplimiento a su prójimo y al ser humano. Así que es muy importante que nosotros analicemos nuestra perspectiva religiosa acerca de la realidad cotidiana, nuestras comunicaciones y relaciones con nuestro prójimo, en la pareja, en la familia extensa o con cualquier persona, y a su vez en la obediencia estricta a las regulaciones que el Señor ha dado. Es fundamental que estén ambos aspectos absolutamente en armonía. En este caso no lo estaban y nunca lo estuvieron. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, aquí se habla de la muerte de Cristo y que prácticamente los sacerdotes pidieron que termina esa ejecución. ¿Por qué es tan importante para ellos? Porque bueno, colgando o tener un cuerpo colgando en la madera fue condenado o considerado una maldición para la tierra de Israel, y por eso no se podía permitir esto. También considerando que una persona puede morir y debía ser preparada para su muerte, se consideraba de otro punto de vista una transgresión del sábado. ¿Por qué? Porque tocar un cuerpo muerto se consideraba impureza de acuerdo de la ley de Moisés, y entonces no se podía considerar este asunto en un viernes antes del sábado, porque la persona impura debía abandonar el campamento en ese sentido. Por eso entonces debían terminar la ejecución. La ejecución de crucifixión normalmente duraba más de un día, a veces 2 días de sufrimiento. Las personas colgando en la cruz prácticamente tenían dificultades de respirar porque el peso del cuerpo colgando obstaculaba los pulmones, y los pulmones no podían recibir aire, con excepción de la oportunidad de subir el cuerpo con las piernas, y de esa forma se podía respirar. Pero si rompieran las piernas de los criminales, entonces el cuerpo caería por su peso, y bueno, las personas no podían respirar y morían. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia, porque Jesús estaba en ya muerto, y sabemos eso de la lección pasada, y que esta muerte y la exclamación de Jesús prácticamente sirvió para la conversión
de un soldado romano, un centurión. ¿Y qué sucede en este momento? Vamos a ver la segunda pregunta. Cuando descubrieron que Jesús ya había muerto, ¿qué hizo un soldado para asegurarse de su muerte? Cuando ellos procedieron a quebrantar las extremidades de los reos, lo hicieron con los dos ladrones que pendían a ambos lados de Jesús. Ahora, cuando le llega el turno a Jesús, constatan que él ya había muerto, por lo tanto no era necesario el quebrantamiento de los huesos. Sin embargo, el soldado, por insinuación de los sacerdotes y con el objetivo de confirmar con certeza la muerte, lancea a Jesús al costado para que, si no estaba absolutamente muerto, sí, con esta agresión física lo estuviera. Así que esta fue una profecía cumplida de nuevo. Lo que no se hizo y lo que se hizo es un cumplimiento de la profecía. Y lo tenemos en relación a Éxodo 12:46, donde el Señor había especificado claramente que el Cordero Pascual que tenían que sacrificar y después comer, no podían quebrantarle ningún hueso, tenía que quedar en una forma perfecta y compacta, lo cual se cumplió absolutamente en la persona de Jesús. También en Zacarías 12 tenemos la profecía complementaria acerca de qué es lo que sí se hizo, y en este caso fue traspasarle. El costado traspasado también estaba definido como el modo de confirmación de su muerte ya en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Es interesante que Pilato también estaba en acuerdo con los judíos y no quería que quedan algunos cuerpos en las cruces durante la Pascua. Aquí el testimonio declara claramente qué sucedió, y también en el segundo testimonio podemos ver que también los judíos otra vez intervienen en ese caso, y teniendo miedo que algo puede suceder y que Jesús queda en vida, entonces ellos intervienen y piden que se hace una prueba de su muerte. También es un testimonio muy fuerte su muerte tan a menuda, tan rápida, que fue algo absolutamente fuera de lo normal, y en ese caso muchos que observaban la situación podían declarar que eso es una muerte sobrenatural, un asunto de Dios. Con cada elemento de su muerte, Dios prácticamente, Jesús declaraba la presencia de su Padre, la presencia de Dios en su vida, en su muerte, y se podía sentir que hay involucrado el poder de Dios con todos esos elementos de la muerte de Jesús. Vamos a ver la confirmación de su muerte. Como como podíamos ver de la pregunta anterior, es que fue necesaria, fue declarada, fue pedida, porque también muy difícilmente se confirmaba si alguien ha muerto por el sufrimiento en la cruz, porque fue una muerte muy lenta. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué fluyó del cuerpo de Jesús cuando él fue traspasado? ¿Y qué testimonio prácticamente tenemos nosotros teniendo este hecho? El versículo nos dice que inmediatamente, al instante, cuando la lanza abrió su costado,
se derramó sangre y agua. Y esto tiene una importancia simbólica muy, muy importante relacionada con el plan de salvación. Sabemos que la sangre es el símbolo de la vida, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pero también es el símbolo de la expiación del pecado. Y el agua es el símbolo de la purificación, de la pureza, de la limpieza. Y esos dos elementos se unen entre sí en el cumplimiento del sacrificio de Jesús, la expiación del pecado y la purificación del pecado. Y es realmente significativo comparar no solamente el aspecto profético, sino también el aspecto literal de esta declaración. La nota nos explica que médicamente el hecho de que se derramara de su costado estos dos líquidos demuestran la razón de la muerte de Jesús. No se produjo por la crucifixión, sino que se produjo por quebrantamiento de corazón. Y ese quebrantamiento de corazón se da por la extrema angustia mental sufrida por el peso del pecado de la humanidad. Eso es precisamente lo que causó y llevó al límite de soporte al Señor Jesús. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa pregunta. Prácticamente el testimonio del agua y la sangre es un testimonio no solo por la muerte de Cristo, pero la razón de su muerte. La razón de su muerte o el origen de su muerte no es porque los romanos lo crucificaron, porque los judíos lo traicionaron, es porque el pecado tuyo y mío, terminaron con la vida de Jesús. Y eso es lo más significante en esta muerte, que prácticamente Jesús murió no por un castigo, pero Él murió por nosotros, por la humanidad. Él murió como un pago para el pecado del mundo y para la salvación del mundo. Y eso es un significado sumamente importante para nosotros en el último tiempo, porque esperamos su segunda venida, y su segunda venida tiene una importancia increíble, porque otra vez la agua y la sangre son que deciden el asunto del juicio. La agua es un testimonio de la verdad, un testimonio del bautismo, de nuestra dedicación a Dios, y la sangre de Jesús es porque eso es el pago del pecado, y por esta sangre nosotros recibimos el perdón. Seguimos más adelante con la pregunta número 4. ¿Quiénes se presentaron en este momento para pedir el cuerpo de Jesús? Tenemos una intervención otra vez. Pilato está otra vez acusado por los judíos, y vamos a ver que no es ni la primera ni la última vez cuando los judíos van a intervenir en este asunto. ¿Qué pidieron esas personas? Es muy interesante descubrir aquí otro grupo humano que hasta ahora no había tenido ningún protagonismo especial ni se había evidenciado en su relación con Jesús, y estos son José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran miembros del Sanedrín, conocían personalmente a Pilato. Su influencia, su pertenencia a la clase de liderazgo y más alta de la provincia de Judea los hacía no solamente ser dotados de grandes privilegios, sino también prestigio. Y esta había sido una de las razones por las cuales durante el ministerio de Jesús, el cual ellos habían seguido muy cercanamente, no se pronunciaran abiertamente como discípulos de Jesús. Todavía las conexiones sociales y la influencia del medio les impidió tomar una posición clara. Sin embargo, en este momento ellos dan un paso al frente, se liberan de toda esta presión social,
y declaran abiertamente su dependencia y su reconocimiento de Jesús como el Mesías. Y para ello se presentan ante Pilato y solicitan formalmente que les entregue el cuerpo, lo cual quiere decir que ellos se declaran sus discípulos. Pilato se lo concede, y entonces José de Arimatea ofrece su tumba, y Nicodemo provee todos los ungüentos, los aceites, las fragancias, los aloes y también todos los tejidos necesarios para poder darle una sepultura digna y altamente sofisticada a Jesús. Y este grupo humano es un ejemplo de aquellas personas que quizás durante un periodo de su vida, aunque interiormente aman y reconocen la verdad, los vínculos sociales, familiares, no les permiten tomar una posición abierta, ni ellos tienen la valentía para hacerlo. Pero sabemos que en el último tiempo el Señor les dará la fortaleza, siendo almas sinceras, para liberarse de cualquier lazo y tomar una posición firme por la verdad. Así que esta misión que el Señor Jesús hizo en esa noche con Nicodemo, y el seguimiento que también José de Arimatea y Nicodemo habían seguido sistemáticamente de cerca a Jesús en su ministerio, les había convencido absolutamente en su corazón que Él era el Mesías. Y además, habiendo sido prácticamente ignorados como miembros del Sanedrín, no habían sido convocados, pero sí observaron todas las irregularidades, la injusticia y la corrupción del liderazgo, y obviamente ellos no quisieron ser más parte de esto y tomaron una posición firme por parte de los discípulos de Jesús. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, el versículo bíblico dice que vino un hombre rico de Arimatea, y aquí tenemos un testimonio interesante, dos personas que tenían muchos bienes, especialmente José de Arimatea es considerado una persona rica, una persona con muchos bienes. ¿Qué significa eso para nosotros, queridos hermanos? Que no solo los pobres aceptan a Cristo, que la pobreza no significa una espiritualidad, en contrario, también una persona que tiene bienes es un sujeto de la salvación, es un sujeto del amor de Cristo, es una persona que puede colaborar en la obra del Señor en gran manera. En ese caso tenemos el caso de José de Arimatea, que se convirtió después un cristiano activo, que él colaboró con todos sus bienes apoyando la iglesia cristiana, y murió como un hombre pobre, porque tenía dedicado todos sus bienes en la iglesia. Ese es solo un ejemplo de los muchos seguidores de Jesús, y no solo en la muerte de Jesús, pero después como fruto del trabajo de los apóstoles. Por eso nosotros no debemos hacer diferencia y debemos dejar el mensaje a todos, porque todos, no importa si son ricos o pobres, necesitan a Jesús y pueden ser un instrumento importante en el plan de desarrollo del cristianismo. Vamos a ver más adelante la pregunta número 5. ¿Qué servicio proveyeron para Jesús? No solo qué ofrecieron en la tumba, pero vamos a ver que es mucho más que ellos ofrecieron. ¿Qué dice aquí el versículo de los testimonios? Ellos no se limitaron simplemente a solicitar un cuerpo, sino también a proveer todo lo que era necesario para embalsamar, para cuidar, para preservar el cuerpo de Jesús. Ellos utilizaron profunda gentileza, sensibilidad, a pesar de que estaban abrumados por una profunda tristeza, porque deseaban rendirle a Jesús todos los honores que le habían negado en su vida. Y esto es interesante porque
¿Por qué tenemos que esperar darle lo mejor a Jesús cuando hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a otras cosas? Dediquémosle hoy lo mejor a Jesús, démosle nuestra juventud, nuestros talentos, nuestro tiempo, cuando estamos en plena capacidad, cuando podemos demostrarle todo nuestro amor y toda nuestra disponibilidad al servicio. Y hagámoslo en momentos difíciles, como estos que estamos estudiando la lección, y también en momentos donde podemos sentirnos más cómodos. Esto demostraba y demuestra para nosotros hoy que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, el objetivo de nuestra existencia y la máxima prioridad en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que prácticamente se preocuparon de todo, y en eso parece mucho sus acciones, como es la parábola del buen samaritano, que él también se preocupó de todo, no solo salvar al hombre que él encontró en el camino, pero también proveer por su salud, por su hospitalidad, por su comida y su recuperación. Así también, en ese caso, esos dos hombres de Dios prácticamente provieron todos. Pero no solo ellos fueron en la tumba. Sabemos que fue viernes, no tenían todavía tiempo para preparar todo y no se podía en acuerdo a la ley de Moisés. Por eso ellos fueron acompañados por varias personas, seguidores de Jesús. Y aquí es la pregunta número 6. ¿Quiénes acompañaron a José de Arimatea y Nicodemo cuando colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba? ¿Quién fue también interesado que este funeral se hace de una manera más digna posible, en un lugar más digno posible? Vamos a ver que también el asunto que Jesús fue colocado en una tumba muy costosa en su lugar, también fue profetizada por el profeta Isaías. Y todo está tiene un significado. Cada elemento de la muerte, hasta la sepultura de Jesús, tiene sus elementos especiales y simbólicos. ¿Quién acompañó prácticamente José y Nicodemo, y qué significaba esto para el funeral de Jesús? Las mujeres habían sido un grupo constante en todo el proceso de la pasión y la muerte de Jesús, y ahora también en el camino hacia la sepultura lo son. La nota de la lección pasada nos decía que le habían seguido en vida y ahora también le acompañaron hasta la muerte. Y esto es algo tan impactante y tan profundo. Se nos dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro para ver cómo fue puesto su cuerpo. O sea, el corazón de ellas estaba tan unido a Jesús que aunque ellas sabían que estaba muerto, querían estar hasta el último segundo con Jesús y ver que se le había colocado en la forma correcta, en el mejor lugar, que se habían hecho todos los preparativos necesarios, y ellas se preocuparon especialmente de esto con la compra que habían hecho Nicodemo y José de Arimatea. Esto es algo muy importante y es una prueba de fidelidad constante, porque tenemos otro tercer grupo que son los discípulos, especialmente 3 de ellos. Y nos damos cuenta que en el caso de José de Arimatea y Nicodemo, había sido inconstante su revelación de pertenencia con Jesús. Los discípulos también. Sabemos que cuando fue arrestado la mayoría le abandonó, también en el juicio solamente había algunos, al pie de la cruz también solo Juan. Pero las mujeres se mantuvieron constantes en su identidad, en su identificación con Jesús. Y este es un ejemplo a seguir. Habrá momentos en nuestra vida
en que estaremos en la cima de la montaña y que alcanzaremos grandes éxitos por la bendición, por la dirección de Dios. Pero también habrá momentos en que estaremos en el valle más profundo, donde ni siquiera la luz de la esperanza nos alcance. Pero aún en la cima o en el valle, nosotros debemos permanecer fieles y seguir a Jesús por fe, donde quiera que nos encontremos. Amén. Es muy interesante que prácticamente Jesús no pudo ser preparado para su entero como debía estar, como fue la tradición de los judíos, porque el sábado estaba acercándose y no tenían tiempo para hacerlo. Sin embargo, podemos ver que José de Arimatea, Nicodemos, con su riqueza, provieron con todas las especias y aceites especiales que se requerían para este momento. ¿Qué significaba? Que se cumplió una otra profecía que no está aquí en la lección, que Jesús mismo profetizó cuando María lo ungió con un alabastre de perfume. Entonces él dijo: deja a esta mujer porque ella me está ungiendo para mi muerte. Es increíble que Jesús podía ver este momento, Dios lo reveló, y en qué exactitud prácticamente fue profetizada casi cada paso de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué significado prácticamente tenía el sábado para los seguidores de Jesús, porque el sábado se estaba acercando, y entonces ellos debían tomar una decisión qué hacer y qué elección hicieron ellos, porque eso es muy significado para nosotros, porque cada uno de nosotros a veces estamos apurados por muchas cosas que debemos hacer, que no se podían terminar. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí en los seguidores de Jesús? Esta lección, desde el principio hasta esta última pregunta conclusiva, intenta llevarnos a la comprensión y a la confirmación de aquello que es lo más valioso, precioso e importante en nuestra vida. Y especialmente se demuestra en momentos dramáticos y trágicos de nuestra existencia. Ahora los discípulos, las mujeres, José y Nicodemo, todos ellos estaban llorando la muerte de Jesús. Estaban haciendo todo lo que humanamente podían para darle una sepultura digna a aquel a quien amaban, a Jesús. Pero ahora decidieron colocar el cuerpo de Jesús en reposo y ellos procedieron a reposar. Las mujeres dejaron el proceso de preparar el resto de los ungüentos que todavía querían ponerle, ya le habían puesto, pero a pesar de eso lo dejaron a un lado, terminaron esa tarea secular para no solo prepararse para el sábado, sino celebrarlo de acuerdo a los principios del cielo. Y esto tiene un gran mensaje tras sí que nosotros debemos pensar. En muchísimas circunstancias en nuestra vida nos encontramos entre la decisión del cumplimiento fiel de la verdad, o el compromiso, la cesión o el camino intermedio. Esta última pregunta constata de nuevo que, habiéndose declarado Jesús él mismo el Señor del sábado, él reposó en sábado. No había ninguna contradicción entre su palabra y su acción, era absolutamente consecuente. Ahora, sus discípulos vivían esa misma verdad de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros la verdad, tú y yo? Muchas gracias, Raquel. Es interesante, cada uno cuando
está confrontado con los eventos, con las circunstancias, entonces debemos poner la lista de nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? Jesús hablaba de esto y dejó un mensaje increíblemente importante. Y en esa situación también las mujeres y los seguidores de Cristo debían tomar sus prioridades. Y pusieron la prioridad número 1, el cumplimiento de la ley de Dios, el cumplimiento del sábado. Y eso debemos nosotros tenerlo igual. Muchas veces aparecen situaciones importantes como son bodas, como son celebraciones de personas, de nuestros familiares, pero ¿qué es el ejemplo que recibimos aquí? Es que debemos siempre tener la prioridad más grande y la más importante es ser fiel. Ser obediente. Eso es que Jesús se mostró aquí, obediente para cumplir todas las leyes. Él cumplió no solo con su vida, pero también con su muerte, con su sepultura. Todo fue cumplido perfectamente en acuerdo de la ley. Y así nosotros debemos seguir ese ejemplo, este ejemplo de obediencia hasta la muerte si es necesario. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, disfrutan esa escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.